1. ¿Qué es mito para Barthes y por qué considera importante que un comunicador comprenda el concepto? El mito, según Barthes, es un habla, es decir, un sistema de comunicación, un mensaje sujeto a unas condiciones lingüísticas que lo caracterizan. Según esto, cualquier objeto, concepto o idea es susceptible de convertirse en mito, siempre que se den ciertas condiciones. Los mitos no son naturales, los crea el ser humano y la historia, siempre con una intención concreta para transmitir un determinado mensaje. El material de los mitos puede ser lenguaje propiamente dicha, fotografía, pintura, cartel, rito, objeto, etc. El mito puede estudiarse a partir de lo que él define como forma, concepto y significación. Es muy importante para un comunicador comprender el concepto de qué es un mito, ya que los conceptos, objetos o ideas pueden convertirse en un mito siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para que esto suceda, pero no se puede pasar por alto el recordar que los mitos no son historia. Pregunta número 2. ¿Qué entiende por ritos comunicativos? Por ritos comunicativos se entiende el conjunto de prácticas, en este caso sociales, que tienen como principal función transmitir una interpretación de la realidad en específico. Su fundamento se encuentra en la semiología, ya que está mediado por signos que emiten mensajes implícitos. De esta manera actúan como una herramienta para comprender las diversas maneras de crear y reforzar vínculos ya existentes en la comunicación humana. Sus soportes son visuales, gestuales, verbales e incluso físicos que nos dan una visibilidad social. ¿Por qué el mito puede considerarse un hecho ahistórico? Se debe aclarar que el mito como tal no es ahistórico en su totalidad. Más bien, cuando se toca su forma como punto de partida para un análisis, su sentido pierde relevancia y peso histórico del mito recae sobre su sentido. ¿Por qué la semiología solo puede tener unidades a nivel de formas? El característico plano tridimensional de unidades, el cual posee la semiología, el significado y el signo, solo es posible en sus formas, ya que el campo de los contenidos es muy limitado, ya que siempre realiza una sola operación, sea lectura o discriminación. La forma siempre contendrá estas tres unidades y a las mismas se las puede adjuntar contenidos diversos, pero debemos tener en cuenta que estas nunca serán lo mismo. 5. Explica el mito como sistema tridimensional y como sistemas semiológicos con un ejemplo elaborado por el grupo. El mito como sistema tridimensional hace referencia al significante, el significado y el signo, mientras que el mito como sistema semiológico se lo estudia desde su significado y se relaciona con un sistema tridimensional con sus tres componentes, ya mencionadas anteriormente. Con esto podemos poner como un ejemplo la campaña en contra de la contaminación ambiental, en la cual el significante es hacer conciencia sobre la contaminación y el cuidado del planeta. El significante es la imagen mental que tenemos sobre la contaminación y lo que ésta causa. Y el signo, denominado significación, serían las flechas verdes conectadas entre sí, ya que tienen como significado el reciclar. 6. ¿Qué entiende por lenguaje objeto? Nos referimos para señalar los objetos y para comunicar algo en general. Además puede ser oral, escrito, todo ello desde el metalenguaje, que es el lenguaje especializado para describir un sistema lingüístico natural u otro lenguaje considerado objeto de análisis. Entonces, es aquel lenguaje del que el mito se toma para construir su propio sistema y el mito mismo que llamaré metalenguaje porque es una segunda lengua en la cual se habla de la primera. Un ejemplo propio explica las relaciones entre significado, significante y signo y su vinculación con la historia. Se debe enfatizar que en cualquier sistema semiológico existen tres términos diferentes que se encuentran en una correlación: un significante, significado y de esta unión está el signo. Al pensar en se vende hierba, podría significar diversas cosas, ya que se trata del significante, el cual crea esta imagen mental que hacemos del objeto para lograr designar un concepto. Como se ha explicado en anteriores videos, el significante resulta una construcción mental. El significado es la parte abstracta del signo, y tales distinciones tienen una gran importancia para el estudio del mito como esquema semiológico. 8. Comenta la siguiente cita: el sentido contenía un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral, una literatura. Como lo señala Barthes, el significante del mito se representa en forma ambigua, es, a la vez, sentido y forma, lleno de un lado, vacío del otro. Al devenir forma, la historia se evapora, no queda más que la letra. ¿Cuál es el problema de la forma en el mito? Explica con un ejemplo.
El principal problema de la forma en el mito es que mantiene a su disposición al sentido como se explicó anteriormente. A pesar de que el sentido pierde su valor, pero mantiene la vida y de esa vida va a alimentarse la forma del mito. Para entender de mejor manera, pongamos un ejemplo. Ante las distintas vacunas se crearon mitos de su origen y desde el sentido se tuvo una primera concepción, pero se alteró cuando la forma alejó toda la historia y la realidad del sentido y prestó un significado de lo que verdad es. El problema de la forma del mito es que adquiere un concepto y empobrece al sentido hasta dejarlo atrás. No obstante, ambos forman una significación siendo resultado de un nuevo sistema. Con un ejemplo explique la significación dentro del mito. Barthes describe que la significación es el mito mismo, así como el signo saussuriano es la palabra. Para que me entiendan de mejor manera, el mito constituye un sistema de comunicación tratándose en un modo de significación. Entonces, la significación del mito de segundo nivel se construye mediante la asociación de la forma y el concepto. Por ejemplo, en la publicidad de la comida rápida, la significación resultaría ser todo aquello que podemos entender de lo que no está diciendo el producto, tomando en cuenta que en el sistema de la lengua es el signo, mientras que en el sistema mítico es la significación.